hemos estado trabajando en una cantidad de proyectos, la mayoría de estos en América Latina, que tuvieron una perspectiva desde la investigación a acción y que exploraron iniciativas de coproducción para construir resiliencia y particularmente resiliencia a impactos relacionados o empeorados por cambio climático. En estas iniciativas, muchas de estas se vincularon ideas de nuevas tecnologías o tecnologías existentes que apoyaron el trabajo. Y algunas de las presentaciones de ayer creo que también presentaban ejemplos o proponían ejemplos en las que nuevas tecnologías se han involucrado a estos procesos. En nuestros proyectos también miramos nuevas infraestructuras y estamos todavía pensando un poco más en el tema de infraestructura y nuevos sistemas. Pero lo más importante aquí es que nos parece importante cuestionar esta idea de innovación y de qué forma estas iniciativas nos están dando la oportunidad de pensar en innovación inclusiva y que lidere a un desarrollo equitativo en la construcción de resiliencia y en la construcción de resiliencia a los riesgos asociados con cambio climático y en la construcción de nuevas iniciativas de colaboración para la transformación del territorio. Entonces, lo que hicimos ayer fue, bueno, presentar todos estos proyectos y un poco tratar de empezar a identificar ideas en común. Les conté al principio ayer que una oportunidad que podríamos tener es de desarrollar un libro, una propuesta de libro que podríamos continuar durante este año y tal vez el año próximo. Pero también Alfredo proponía ayer que de pronto, en base a lo que se ha conversado aquí, podíamos hacer algo más rápido, que es como un paper, un artículo, en el que por lo menos empezamos a resaltar las ideas más importantes. Entonces, lo más importante es que estas iniciativas realmente tienen que estar analizadas de forma que van generando esta transformación en el territorio, pero de alguna manera asegurándonos de que la transformación tiene la profundidad necesaria y realmente cuestiona sistemas de políticas, de gobernanza, de allocation de recursos y de modelos culturales, económicos, etc. Entonces, en el proceso que iniciamos ayer, Maritina, y puedes pasar a la siguiente, en el proceso que iniciamos ayer habíamos, oh, sorry, Maritina, thank you. Cuando empezamos a pensar en esta idea de innovación y a cuestionar esta idea de innovación, habíamos encontrado este artículo de Guerriero y Penning Roswell que contaban de estas avenidas hacia la innovación, ¿no? Como procesos de innovación. Y en estas avenidas que ellos proponen había como cinco grupos, ¿no? Uno era el de las medidas estructurales y no estructurales, o sea, las acciones, que incluye también tecnologías, acciones relacionadas a infraestructuras de ingeniería, información tecnológica, o sea, las tecnologías de la información que realmente están interesadas en el monitoreo, en estimar o en valorar qué riesgos y cómo pueden variar estos riesgos en el territorio. Luego estaba el tema de gobernanza y política, que se centraba en la toma de decisiones y en el contexto de la planeación y del territorio y la modificación de recursos, de infraestructuras y sistemas para reducir riesgos. Y luego recursos que son no solamente económicos, sino también las capacidades y el entrenamiento que se puede asociar a la reducción de riesgos. Y el último era comunicación y la idea de discursos y recursos que intentan comunicar riesgos tanto como a profesionales como también al público en general. Entonces estas fueron las 5 avenidas y lo que hicimos, si quieres, you can go to the next one,
Maritina. Entonces lo que hicimos fue crear este Miro board, y muchas gracias a todos por los que participaron, y hoy por la mañana encontramos todavía más comentarios aquí, y bueno, recibimos comentarios por mail de aquellos que no pueden estar presentes hoy, o sea que creo que fue una buena iniciativa, por lo menos para generar ideas iniciales. Y Maritina, if you go to the next one, lo que hicimos aquí en este PowerPoint, simplemente para asegurarnos de que todas las ideas que estaban en el Miro board las teníamos presentes. Se hablaron de medidas estructurales y no estructurales, como infraestructura verde, manejo de riesgos o gestión de riesgos. Luego pasamos al siguiente. You can go to the next one, Martina. En términos de gobernanza se habló de mecanismos de toma de decisión. Obviamente todo esto es lo que ustedes ven en el Miro board, ¿no? Como acción participativa o participación de diferentes grupos en la comunidad, y también diferentes oficinas y organizaciones, departamentos del gobierno. El hecho de determinar responsabilidades y sanciones, por ejemplo con el tema de la cuenca, o sea muy específico con el desecho de sólidos, bueno, acciones que se van asociando a los proyectos que hemos visto y que representan estas ideas innovadoras, estas estrategias innovadoras en cada una de estas, en cada una de estos temas, ¿no? So the next one, yeah. En el tema de Martina, is okay, the next one? Yeah. Entonces en el es este. Ok. Responsabilidades entre gobierno y población, crear y operar dentro de una cultura de gestión de riesgos, trabajar conexiones entre dependencias de gobiernos, proyectos que se presentaban a iniciativas que están en cursos, y estructuras sociopolíticas se asocian con iniciativas que existen, diseñar estrategias para el diálogo con instituciones en el marco de la coproducción. The next one, please. Okay. En cuanto a información, tecnologías para la información, asegurar que se implementan tecnologías que están interconectadas, y que cada actor e institución tiene claras las responsabilidades y un poco el valor de estas tecnologías. La tecnología debe ser coproducida también, no solamente el proceso, sino también la tecnología en sí. Bueno, llevar el seguimiento y actualización continua de estas tecnologías. The next one, Maritina. En cuanto a recursos, bueno, existe una adición al Miro board en el contexto de México específicamente, de las diferentes instituciones y organizaciones en México, repensar las narrativas del desastre como recurso para el aprendizaje, que se vio también en todos los proyectos que se presentaron ayer. Los diferentes grupos, o sea, pensar en las diferentes vulnerabilidades, por ejemplo, la tercera edad, la legislación, sí, asociarse también a procesos de legislación progresiva, como es el caso de México con respecto a riesgos y desastres. Bueno, pasamos a la siguiente, the next one, Maritina. Y en cuanto a comunicación, la oportunidad para el diálogo de saberes, que valore el conocimiento comunitario, pero también académico, gubernamental, todos los tipos de conocimientos, aprender el lenguaje de comunidades, la tecnología como un enlace de comunicación, y elementos de inclusión, otra vez pensando en diferentes grupos y diferentes vulnerabilidades, ¿no? Estrategias en el lenguaje braille, evacuación para personas con visión limitada. Ok, so the next one, Maritina. Y también había un área en el Miro board que nos decía, que nos pedía por otras formas de innovación,
y se habló de una realidad virtual como ampliada para la socialización de estrategias, buscar perfiles de investigadores con habilidades políticas para la coproducción. Se habló de la idea de los doble agentes, formar gestores de riesgo a nivel local a partir de plataformas digitales de autogestión, e incorporar la justicia social en lugar del beneficio económico, ¿no? En los marcos de gobernanza para la transformación, que es lo que hablábamos al principio. Ok, in the next one. Entonces, finalmente lo que hicimos hoy fue intentar identificar qué temas generales habían surgido de las conversaciones de ayer, y perdonen que están estos en inglés. Pero por un lado estaba el tema de la conceptualización, del significado de los términos resiliencia, adaptación y transformación, con respecto a valores y culturas, pero también desde el diálogo de saberes, ¿no? Entendiendo que la conceptualización va a tener también diferentes interpretaciones. Por otro lado está el tema de la conceptualización y la metodología de las estrategias de coproducción, que también incluyen las políticas de coproducción, ¿no? Cómo podemos analizar estas experiencias para asegurarnos de que el beneficio es en la comunidad, ¿no? De que estamos realmente transformando estos modelos económicos y culturales dominantes. Por otro lado, creo que fue muy evidente el uso de la tecnología, o sea, cómo ha aumentado y cómo hay un mayor interés en el uso de tecnologías. Y aquí vimos mapeos diferentes como lo que se está haciendo en México, por ejemplo, tridimensionales, con drones, apps, sensores, inteligencia artificial. Y lo importante aquí es cómo asegurarnos de que las tecnologías no van en contra de aquellos que estamos intentando ayudar, ¿no? De aquellos que están más afectados. Y que se desarrollan desde el punto de vista o sea, desde la estrategia de la coproducción y un poco de la corresponsabilidad. Y por otro lado, se habló un poco de la importancia de la transferencia de datos y sistemas y medidas tecnológicas. Hablamos por un lado, de transferencia hacia la institución y de transferencia hacia la comunidad. Y en este sentido se formularon preguntas de para quién es la información, quién la maneja, quién se beneficia, cuál es la realidad desde la comunidad o desde el territorio, ¿no? Y el otro tema que me parece importante es el hecho de que muchos de estos proyectos se basan en estrategias piloto que luego se tienen que ampliar de escala a una colaboración a largo plazo con instituciones, no solamente con instituciones locales, pero también de pronto con instituciones internacionales, con organizaciones comunitarias. Entonces es también preguntas en el contexto de pensar una gobernanza que incluye la organización de comunidades formales o informales, y también las posibilidades de continuación sin ser afectadas por cambios en el sistema de gobierno o en los líderes en el gobierno. Y en este sentido, entonces, agregamos como otro tema. O sea, por un lado está el tema de la continuidad, y por otro lado, aquí empieza a surgir esta pregunta en el contexto de la gobernanza, ¿no? Y dentro de la gobernanza, tendría que haber borrado la segunda parte del cuarto, y dentro de la gobernanza está el tema de la jurisdicción de la toma de decisión. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta pensando en el impacto del cambio climático es que y sobre todo trabajando en áreas de cuenca, es que normalmente la jurisdicción se basa en una jurisdicción tradicional, en los límites de la ciudad, y no tanto en los límites geográficos. Entonces pensar de pronto en este nivel de gobernanza a nivel de cuenca. Muy bien, entonces, para terminar, tenemos aquí una posible propuesta. Bueno, primero teníamos unas preguntas. If you go to the next one, Maritina, que estas preguntas de pronto podrían ayudar a la conversación. Perdón, que esto terminó todo en inglés y español, pero bueno, es por eso que es inclusivo. Entonces, en el contexto de las perspectivas que presentamos,
la coproducción se materializaba a partir de la implementación de soluciones a diferentes escalas geográficas que termina permitiendo diferentes niveles de responsabilidades en los diferentes actores que interactúan en el territorio, incluyendo gobierno, comunidades, sector terciario, academia y sector privado. Y una de las preguntas, o sea, aquí estas preguntas están todas relacionadas con este tema de la coproducción, pero para mí la tercera es como súper importante. En esta estructura de interacción en el territorio, ¿cómo podemos generar una articulación con medidas y programas y sistemas que están a nivel institucional y cómo podemos establecer límites entre ese nivel institucional y un nivel mayor de autonomía a nivel de la comunidad, ¿no? Cómo podemos manejar estrategias que en un punto se institucionalizan a gran escala, pero que también tienen su momento a escala pequeña, a nivel de barrio, con un nivel importante de autonomía. Luego, ¿cómo podemos incorporar la coproducción como metodología para reducir riesgos, más que de forma permanente, no para hacerlo como para llenar un hueco temporal? ¿Cómo podemos crear proyectos que tienen esta vida luego de terminados los proyectos, de terminada la investigación? ¿Cómo se pueden implementar soluciones e interconexiones entre los actores que tengan longevidad? Y cómo podemos adaptar estas estrategias a las necesidades de la comunidad. Entonces, aquí estas son un poco las preguntas que nos parecían importantes, y and if you go to the next one, Maritina, darles una idea de un artículo que escribimos en el verano, donde hicimos un marco de trabajo para un proyecto que teníamos en las Islas Galápagos, en el que se sobrepone la adaptación, el comanejo, la cogestión adaptativa de recursos y el nexo entre agua, energía y alimentos. Y este marco se creó para repensar una estrategia de gobernanza en el contexto de la intersección entre agua, energía y alimentos. Y lo que en este marco lo que pensábamos era que podríamos, que si podemos interconectar estas dos bases de datos, de pronto lo que podríamos hacer es vincular estrategias que sepamos cumplen con todos estos, requerimientos de ambos marcos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos sistemas de gobernanza, sistemas institucionales, pero también tenemos sistemas de enseñanza y de aplicación, por ejemplo, de proyectos piloto o de entrenamiento, dinámicas colaborativas entre actores y la continuidad del proceso. Y lo que teníamos en el caso del agua, energía y alimentos era como 4 puntos de partida que tenían que ver con el complejo, la visión del sistema complejo, las formas de vida y la integridad medioambiental y en cuanto a biodiversidad, como también ideas en el contexto de testear posibles escenarios de futuro. So if you go to the next one, Maritina, so una posibilidad también que puede ser parte de la conversación es casi que utilizar un marco parecido para la coproducción transformativa del manejo de riesgo, desde el punto de vista también de sistemas complejos, y tratar de identificar de pronto unos puntos de partida en el contexto de la transformación del manejo de riesgo, pero intercalándolos con esta idea de manejo adaptativo de recursos. Pero bueno, no sé, esto es un poco como una perspectiva
que podríamos tener, pero me parece que es un poquito compleja para donde estamos ahora. Pero volvamos a las preguntas de pronto, Maritina, si te parece. No sé si tienen alguna como comentario inicial. Claro, yo no puse nada en el Miro, pero cuando estuviste resumiendo lo que había aportado la gente en torno a recursos, me llamó la atención que las personas no figuraban como recurso ahí. Y para Ajá, mí ese es el recurso fundamental. seguro. Nosotros somos, el primer recurso que tenemos somos nosotros. Y cuando O digo sea, quizás, nosotros, me refiero a todos, o sea, comunidad, esté donde esté la persona, ¿no? Ya sea en la comunidad o en el gobierno o en la academia. No sé, me llamó la atención. No sé si yo... en el paper de Guerriero, en donde No, dice, no, no, en lo que ha respondido la gente. ok, 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 Quizás sea porque ya está ok, en... ok, Sí, bueno, quizás sea porque el paper, el artículo de ya. Guerrero pone destrezas y capacidades, ¿no? O habilidades y capacidades. Entonces ahí está implícito que son personas, quizá por eso la gente no Ok, lo puso. Pero bueno, pero bueno, agregué personas también en el Miro, bueno, people. Sí. Bien, súper. Yo solo un comentario. Dale. Me parece que un par de preguntas de las que están aquí tienen respuesta o encuentran respuesta en la construcción de indicadores de impacto en el largo plazo de estas proyectos de coproducción. Es decir, creo que eso se nos pasó ayer dice, por ejemplo, garantizar una vida futura. Sí, me parece que faltaría ver de qué manera se podrían medir esos impactos. Sabemos que la calidad de vida es un tema bien complejo por la misma dificultad en su definición, puesto que abarca diferentes dimensiones, aspectos, y creo que sería uno de los puntos. Eh, cómo, cómo promueve o cómo apoyan los proyectos de investigación basados en la coproducción en el largo Ujú, plazo? Una situación que se observa de inicio, ¿no? En este caso, una situación de riesgo. ujú. Eh, y como decía Harry, ¿de qué manera estos proyectos pueden empoderar a la gente a partir de poner atención a estos recursos, al Mm, capital social como recurso? perfecto. Sí, súper. O sea, exactamente de dónde vienen estas preguntas, ¿no? Es un poco de la capacidad de la coproducción y del largo plazo. Me parece que son dos puntos súper importantes. En esa pregunta de la última de las tres, la idea, cuando nosotros empezamos con las estrategias de coproducción, y de pronto Harry puede explicar mejor, una de los resultados fue identificar diferentes escalas de actuación, ¿no? Entonces, una cosa es lo que se hacía a nivel de la vivienda, que era diferente de lo que se hacía a nivel del grupo de viviendas, que luego era diferente de lo que se hacía a nivel de los caminos como comunes, públicos, y más allá a nivel de las vías las infraestructuras ya institucionales. Entonces, los niveles geográficos en ese sentido de actuación para mitigar el riesgo estaban vinculados con niveles de institución, o sea, niveles institucionales de responsabilidad. Entonces, uno de los problemas que tenemos con el proyecto nuevo de Medellín, que tiene que ver con infraestructura de agua, es, o para el manejo, la gestión de agua, es el, el, eh, el separar estas responsabilidades en el contexto de las infraestructuras. Eh, porque muchas de las infraestructuras que existen en estos barrios son creadas por la comunidad y están desconectadas del el sistema institucional. Entonces, creo que ambos niveles son importantes, el nivel comunitario y el nivel institucional, pero ¿en qué punto se encuentran? Cómo se determina hasta dónde generamos esa autonomía, ¿no? Si pensamos en las personas, como decías tú, las personas que son las que se van a empoderar de utilizar estas tecnologías, ellos también se tienen que empoderar de tomar decisiones en el contexto de la información que esta tecnología genera. Entonces,
si tienen que tomar decisiones van a tener que actuar en su territorio de acuerdo a esas decisiones y tener la infraestructura y el sistema en el lugar que puede cubrir las necesidades que se puedan asociar a esos riesgos que la tecnología puede indicar. Entonces, es por eso que, y si se toman decisiones sobre infraestructuras que son independientes del sistema institucional, es como más fácil de organizar a nivel y de empoderar a nivel comunidad. Pero si estamos empoderando a la comunidad que actúe sobre un sistema institucional, ahí es cuando me parece que se complica un poco. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es una vuelta larga, pero creo que es el resultado de una cantidad de proyectos y de experiencias, pero no sé si quedó claro eso, no sé, Harry, si tú lo entendiste o no. Sí, te iba a agregar ahí que creo que depende o bien del servicio o bien de la infraestructura o el tipo de infraestructura del cual estamos hablando. Entonces, el ejemplo que pones del agua, sí, entiendo muy bien cómo, de hecho, la provisión o el abastecimiento es informal desde la fuente. O sea, no es diferente del caso que estábamos en los deslizamientos, donde al fin y al cabo lo que estábamos tratando era el desagüe. Y había un desagüe que era a nivel entre casas, luego a nivel de barrio o por vía comunitaria, y luego ya enganchaba con la infraestructura más de mayor dimensión que proporcionaba la municipalidad, que es lo que tú estás describiendo. Pero es que depende del tipo de infraestructura. Si hablamos de energía, por ejemplo, es que hay posibilidades. De lo que pasa en muchos asentamientos informales es que hay una prohibición formal y luego la informalidad se pega a eso de una forma clandestina a veces, y otras formas eso se ha formalizado. Pero también hay otras vías. Por ejemplo, hay más oportunidad para independencia energética, por ejemplo, a través de paneles solares, donde te podías desconectar de la red por completo. Claro, Entonces, ese es el objetivo. Ese es un claro, poco, pero por eso, ¿hasta dónde se desconecta y hasta dónde se conecta? pero Sí. sí, pero por eso quiero decir que no hay una solución única para todo. Es que No, depende del tema, creo yo. Entonces, sí. pero puede ayudar a pensar en esa, para empoderar a la comunidad, podría ser útil pensar en esos sistemas de autonomía que existen hasta cierta escala, digamos, geográfica. ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí, 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 claro, sí, sí. Sí. Porque entonces se podría empoderar a la comunidad en ciertas acciones que tienen que ver con las acciones inmediatas o las acciones, un poco como el proyecto del profesor Chiñas tiene mucho que ver con esas acciones inmediatas, con la limpieza, con asegurarse que se canaliza el agua, ¿no? Pero tiene como que termina a un nivel geográfico de la cuenca, y bueno, hasta dónde eso luego se asocia a las infraestructuras de la institución de pronto, o de las acciones de la institución como planes y acciones de la institución de pronto, es lo que es importante determinar, claro, pero no sé. Una Dale. cosa que se puede hacer es desde la comunidad hacer un diagnóstico, ¿no? Y entonces hacer ese diagnóstico sector por sector, y entonces se vería ese punto de encuentro para cada sector estaría en un punto diferente, ¿no? Ajá. Pero si surge la iniciativa desde la comunidad puede ver qué es lo que puede conseguir por sí misma. Y se me ocurre un ejemplo que es de un contexto completamente diferente, pero creo que es válida la analogía. Son las ecoaldeas. Las ecoaldeas, que muchas veces no son población pobre ni mucho menos, sino clase media que ha decidido desconectarse de la red hasta donde puede, pero de una forma intencional y como comunidad. Y lo que, por ejemplo, la de Findhorn aquí en Escocia, ellos consiguieron hacer su propia gestión de aguas negras. Las gestiones, ellos no contaminan en absoluto la región de alrededor, porque limpian sus propias aguas negras y sale con medios naturales y sale con una calidad que pueden beber. Pero pero la agencia de aguas potables no les permite usar esas aguas, y tienen que usar el agua que proporciona la agencia de aguas potables. Exacto. Entonces hay esos cruces que son institucionales, ¿no?
Por otro lado, fueron creo una de las primeras comunidades que se autoabastecieron de energía a través de un generador eólico, ¿no? Y entonces eso sí que lo podían hacer de forma independiente. Entonces, según cada cosa, creo que ahí hay límites tecnológicos y hay límites institucionales, como mínimo. Pero que se puede identificar desde la propia comunidad. Y creo que para cada sector es como un poquito esos diagramas de telaraña que se hacen, Sí. que para cada punto tienes a lo mejor 5 puntos o 7 puntos o 3. Creo que se podría hacer así, creo, para cada comunidad. Me ocurre, no sé. Sí, es interesante. Sí, sí. No sé cómo lo ven ustedes, Milton o Tomás. Me parece que ustedes tienen una experiencia acumulada de muchos años muy importante y no sé si dentro de estos esquemas de análisis que nos muestran, si lo entiendo bien, estarían considerando como una comparativa entre estas diferentes experiencias, ¿no? Incluyendo los proyectos que están en curso, si lo entendí bien. Creo que sí, podría ser. No sé, Harry, se podría. Creo que todavía no está decidido del todo, ¿no? Como... Yo estaba planteando eso como una respuesta más genérica a la pregunta que hacía Soledad, pero sí que se podría hacer, Milton, porque cada una de las experiencias que compartimos, bueno, creo que hay dos áreas principales de las experiencias que compartimos ayer, que son riesgos de inundación y riesgos de deslizamiento sobre todo. Pero hay otras, Soledad no estaba hablando de lo del Galápagos, que es más amplio, ¿no? Porque tienes energía, agua. Sí que se podría hacer unos esquemas comparativos de en qué punto, para cada una de esas cosas, en qué punto se producía el encuentro, ¿no? O el desencuentro, pero bueno, el encuentro que se quería obtener, ¿no? Entre comunidad e institucionalidad. Me parece que el verlo un poco a distancia, me refiero a los proyectos más que tienen más tiempo de ejecutado, me parece que verlo a distancia podría ir o permitir responder de manera un poco más, pues con más elementos, ¿no? Quizá, por ejemplo, el proyecto de México que aún está en curso, que aún se va a pilotear, aún hay, de estas preguntas hay muchas cosas inciertas aún, que solamente con verlo en campo y pilotearlo podríamos acercarnos más a estas respuestas, pero tal vez en proyectos donde ya pasaron, no sé, 3, 4 años, quizá pueda ser más claro ver cuáles fueron los efectos, el impacto, si realmente o en qué medida se pudieron mitigar riesgos. Sería la idea la propuesta de considerar un espectro más amplio de proyectos, incluso los que se presentaron ayer, que formaban parte de este análisis. Tal cual, sí, estoy de acuerdo y creo que se podría, o sea, se podría hacer como un resumen, un poco lo que proponía Alfredo, un resumen de los temas y de los temas y un poco de los conceptos también, ¿no? que se manejaron ayer, como para empezar, y después tratar de identificar estas diferentes estrategias en cada uno de los proyectos que se presentaron, ¿no? Cómo se logra la interacción con la comunidad, o sea, muchas estrategias más metodológicas, algunas ya desde la coproducción como en el sentido más integral, a instancias más de participación, de diálogo, todo eso, que fueron un poco las que hemos tenido, por ejemplo, en el proyecto de México, me imagino, ¿no? Que fueron un poquito más, o sea, con instancias de coproducción, pero no tanto como en los otros proyectos, de pronto. Creo que estamos pasando a la segunda pregunta hasta cierto punto. Y a mí que me llamaba la atención ayer cuando estábamos hablando de los resultados, ¿no? Y los impactos, que es lo que estás comentando ahora, Milton, me llamaba la atención que los caminos de los impactos son tan diversos. Lo que nos compartió Tomás era una experiencia de años, según entendí, Sí. con muchas dimensiones, ¿no? Y muchos puntos o sea, como varios campos de acción, ¿no? Y diversos actores. Y ahí yo sí veía una continuidad. Lo que nos presentó Carolina
ella presentó la inquietud que tenía porque hubiera una continuidad directa materializada en esos instrumentos que estaban colocando en el territorio, ¿no? ¿Quién va a responsabilizarse de esos instrumentos cuando la financiación alemana se termine? O sea, ya había un punto muy, muy grande de cierre. Nosotros tuvimos una experiencia similar con los proyectos sobre deslizamiento, pero ahí la diferencia era que no eran unos instrumentos, sino que era la capacitación de la gente. Entonces, esa capacidad sí que permanecía en la gente, ¿no? Y podía desarrollarse, de hecho se desarrolló de formas diferentes a través de unas escuelas que organizó la propia comunidad con apoyo de ONGs. Y para mí la continuidad se ha producido de una forma un poco como lateral. O sea, un par de años después nos hemos encontrado con que la municipalidad, junto con la representación de la comunidad donde trabajamos, la organización comunitaria, se ha vuelto a encontrar entre ellos y acudieron a nosotros para que les apoyáramos, ¿no? Entonces no fue una vía que nosotros habíamos previsto de una forma tan directa, ha sido un poco más como una especie como de circuito, ¿no? Pero sí que se da esa continuidad. Lo que pasa es que no era una continuidad que nosotros pudiéramos prever de esa manera necesariamente. Entonces, creo que es bien complejo. A mí me parece que cuantos más posibles conexiones se establezcan durante la vida de un proyecto de investigación que puedan florecer más adelante, mejor. Más oportunidad habrá de que algo ocurra más adelante. Si se centra todo en un único punto de contacto, eso puede ser muy fuerte, pero puede ser frágil también. Porque si ese único punto de contacto, por ejemplo, depende de cierta persona en un puesto político o lo que sea, si esa persona desaparece por las elecciones o lo que sea, Claro. olvídate. Pero si se ha establecido diferentes puntos de contacto, lo que no siga adelante por una vía es posible que florezca por otra más adelante, ¿no? El recuperar las experiencias a largo plazo y los factores o en su caso, catalizadores que hayan permitido esta continuidad en el tiempo, me parece que ese sería precisamente la riqueza más grande para los proyectos para los que están en etapas más tempranas, para promover esa continuidad o en su caso lidiar con factores que pudieran limitar esa continuidad en el tiempo. Creo que también en parte depende de la estructura de interacción que el proyecto genera y de la experiencia, me parece, desde los inicios, ¿no?, de ese proyecto. Porque creo que en parte sí, que fue, en el caso de Medellín sí que fue un poco por el costado, como decía Harry, pero la relación de confianza que se había establecido tanto con la institución como con, bueno, con la comunidad como primario, ¿no? Pero con la institución también, o sea, cierta relación de confianza que la institución tenía, por lo menos estaba enterada de que estábamos trabajando en este tipo de proyectos, de que habíamos estado haciendo, como sugiriendo estrategias de mitigación en 3 barrios, o sea, ese tipo de cosas creo que lo tenía claro. Y a pesar de cambios de directores, creo que la relación se mantuvo con ciertos intereses en común, ¿no? No sé, a ver. Sí, totalmente. Y además, no sé, cada historia tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, no sé si recordarás que Carolina estuvo hablando un poquito del Dagred ayer y nosotros, creo que al final le dije a Alfredo que lo que tenemos es voluntad o algo así, dije, no sé. Sí, porque lo que nos falta es voluntad. Ahí está. Porque de verdad, Milton, hemos visto, o sea, Carolina ha visto a 4 directores diferentes de la que ella empezó antes que nosotros. Nosotros hemos visto 3 directores 3. y 3 subdirectores también. Entonces, es cada vez vuelta a empezar, vuelta a empezar. Entonces, es una cosa de verdad que estamos ahí por puro empecinamiento, no por otra cosa. Y a veces hace falta eso, estar empecinados en conseguir algo, porque es que como dicen acá, te cambian la portería cada 2 por 3. ¿Y dónde vas a meter el gol si te cambian la portería? Entonces, esas son las situaciones de la política, ¿no? Que ahora está un poco revuelta en Medellín.
Pero creo que lo que proponías ahí de recopilar cuáles son los catalizadores que permitieron continuidad, yo creo que eso es una sugerencia súper interesante. Yo creo que hacer esa reflexión, lo que sería bueno sería mirar no solo los proyectos que compartimos ayer, sino otros proyectos que conozcamos que tengan más edad, por llamarlo de alguna manera, y analizar ese punto, ¿no? Aquellos que sí que consiguieron cambios, ¿cuáles fueron los factores que llevaron o condujeron a esos cambios? Me parece una cuestión muy interesante, sí. De acuerdo. Sí, casi que lo que deberíamos es tratar, o por lo menos lo que yo estaba pensando cuando miré los temas estos que me surgieron, es como tratar de identificar un marco de investigación, o sea, de preguntas para evaluar estas iniciativas, ¿no? Como para tratar de explorar lo que sucedió en cada una de ellas en base a ciertos parámetros, ¿no? Como tratar de... Y uno podría ser ese, ¿no? Los catalizadores. Creo que hay otro que tiene que ver con esas interacciones, esas gobernanzas, esas interacciones y organizaciones comunitarias e institucionales, no sé, de tomas de decisiones. Como darle un marco para esa segunda pregunta, aunque están tan relacionadas las tres preguntas, pero... Claro. Sí. No sé si hay otras voces, yo solo escucho 3 voces aquí. Sí. No sé, Emilia, no sé cómo está. I don't know how you're feeling, but do you want to say anything about the framework that you had some ideas about? Yeah, I mean, the reason I suggested it was just that this idea of, needing long-term or evaluating long-term change came through to me from yesterday. Harry was talking about the afterlife of these projects, and one thing we talked about in Galapagos was the necessity to have governance processes in place that are adaptive, because the risk or the challenges can evolve over time, especially with climate change. And how do you sort of embed that requirement for adaptation in the governance processes, which are also inclusive? And obviously, as you've all been saying, it's a very complex problem. It's not an easy thing. So when we were looking at the Galapagos challenges, we came up with the idea that the theory around adaptive co-management was really useful for us, and we actually intersected it with the principles for resource governance of water, energy, and food, because in the case of Galapagos, that's what the challenges are. But if we're looking at case studies where flooding or landslides are much more key, then it struck me that if we intersect the cornerstones of adaptive co-management with whatever we determine to be the most important aspects of enabling transformation in cases where risk management is the priority, that could be an interesting exercise as a group. But really, I was just kind of thinking about it with my COVID brain. So maybe that's not exactly what we what we need to do, but it's a suggestion. I don't know if those are the cornerstones we want to consider. Transformation, or maybe we want to consider the 5 avenues of innovation, or whatever is more relevant for this group. A mí me parece que es interesante el hecho de vincular la gobernanza adaptativa. A mí me parece como que ese es un punto súper importante, porque vamos a tener que inventar cosas nuevas en ese sentido, ¿no? Como que los sistemas de toma de decisión que tenemos en este momento no creo que estén dando la oportunidad de tomar las decisiones correctas para asegurarnos de que sea justa, esas decisiones sean justas, esas decisiones realmente sean inclusivas y protejan un poco el medio ambiente, la comunidad y el medio ambiente, ¿no? O sea, me parece que creo que por eso hablaba de la visión geográfica, o sea, de la delimitación geográfica de la toma de decisiones también, porque a lo mejor tiene que estar mejor conectada con la problemática medioambiental, ¿no? Pero bueno, no sé, creo que son todos temas súper importantes. No sé si esa idea de armar un marco comparativo puede ser un buen comienzo, ¿no? De pronto es un buen comienzo, Milton, de armar un poco como una serie de preguntas, de interrogantes a esos proyectos. Una puede ser esta, los catalizadores que permitían comunidad, y
empezar a armar ese marco por ahora y ver hacia dónde llegamos. No sé, ¿qué les parece? Sí, yo creo que justamente como se planteaba en un momento de la charla, es un sistema complejo. Todos los casos, como vemos, son diferentes, y entonces yo creo que una buena herramienta pues sería introducirse a este análisis tratando de utilizar estos planteamientos de la teoría de la complejidad, porque para tratar de entender cómo se están interrelacionando estos elementos. Yo creo que el punto de partida de hacer ese análisis comparativo podría ser un primer punto, o sea, la identificación de los elementos en los diferentes casos, que por cierto, pues no serían todos, porque siempre sería un sistema abierto en el cual se podrían estar incorporando otras experiencias, ¿no? Pero yo creo que más bien no hay un comportamiento lineal, digamos, en los elementos. No a esto le sigue esto y a esto le sigue esto. Entonces, justamente esta idea que decía Sol hace rato de entender esto como un sistema complejo, creo que por ahí es donde podría ser, digamos, el punto de entrada para entender un poquito más esta relación. Y otro punto que me pareció muy importante es el punto de, perdón por la voz, ando un poquito con un problema en la garganta. Bueno, entonces, esto de establecer diferentes puntos de contacto, yo creo que eso también es fundamental. Es decir, yo creo que es una de las primeras tareas del método de la coproducción, tratar de establecer esos diferentes puntos de contacto, porque justamente cuando en cualquier grupo hay un líder y ese líder se mueve, siempre deberá haber debajo de él 3, 4 personas que se tendrán que tener bien identificadas, pero además con un trabajo muy desarrollado, tanto como con el líder, ¿no? Porque en la política sabemos que es así, hoy está y en 3 días ya no está, o hoy está y en 5 años va a seguir. Y esto tiene que ver con ese punto. A mí me pareció, incluso como lo dijo la compañera que expuso, ¿no? La arrogancia que podríamos tener, esa palabra es fuerte, pero yo creo que sí es muy, o sea, nos lleva a la reflexión de justo de esto, o sea, cómo hacemos que un proyecto tenga esa larga vida, ¿no? Y bueno, entonces tendrán que existir esos elementos que permitan que subsistan en este punto de los puntos de contacto. Por eso creo que es esa parte pues es fundamental, ¿no? Y bueno, yo nada más llamaría a eso, a que yo creo que se tendría que seguir trabajando y metiendo a esta parte del análisis, este concepto que plantea Sol acertadamente, ¿no? De los sistemas complejos. Lo medioambiental pues tiene esa característica general y bueno, pues ahora lo vemos, ¿no? Ahora vemos cómo podemos hacer que tengan mejor éxito los futuros proyectos. Creo que eso es lo que en el fondo de todo esto está. Y sería, pues desde mi punto de vista, esa una forma de irnos acercando un poquito más. Gracias. Gracias, Raimundo. Qué bien. Bueno, sí, creo que en el caso de Galápagos fue bastante obvio cómo lo podríamos vincular, pero sí que pensábamos en ese proceso de gobernanza alternativa, ¿no? O sea, de adaptativa, que pueda ser como para que pueda ser flexible, pero que también, y bueno, que pueda conectarse a diferentes problemáticas, o sea, que no solamente esté pensando en áreas de energía, sino que vaya más allá, pero que sí, que pueda también tener en cuenta esa complejidad. Pero bueno, no sé, estamos en eso con el proyecto de Galápagos todavía, pero bueno, podemos seguir conversando en ese sentido. Pero sí, creo que la perspectiva de la complejidad del territorio es importante. Hubo creo que tú no lo viste, Harry, una diapositiva que nosotros estuvimos, con un diagrama que pensamos con Steph,
que lo mostré ayer, que justamente habla de esa complejidad en el territorio, ¿no? De cómo podemos vincular esas estrategias que comienzan desde la comunidad y problemáticas que existen en la comunidad con estrategias y soluciones y normativas que existen en la institución. Entonces, en el concepto de territorio también lo podríamos agregar a esos conceptos, esa revisión de términos que planteábamos. Y en el tema de la gestión del agua, lo que veíamos era que la gestión comunitaria del agua estaba más vinculada a la gestión de riesgo a nivel comunitario que a nivel institucional. Y lo que intentábamos hacer era ver cómo se podrían intercalar esos procesos de coproducción y de diálogo de saberes a nivel del territorio, o sea, a nivel comunidad, con la gobernanza y bueno, planes y políticas que existen a nivel institucional. Pero bueno, era como una forma de representar esa complejidad en nuestro caso. Me parece que no estaba en las preguntas también la parte que podría, el punto de partida de este análisis o de una perspectiva para la gobernanza adaptativa, que sería esta revisión de los marcos legislativos, los marcos normativos que eventualmente podrían apuntalar o promover pues, proyectos de coproducción. Me estoy refiriendo al principio de corresponsabilidad, por ejemplo, tan importante que es un punto de partida bien importante para promover la coproducción, para promover la participación en proyectos de gestión de riesgo. Y que en sí este análisis normativo, legislativo, pues representa todo un vector más, que hay en tu esquema que ponías un vector que articula estos principios de participación, la gobernanza y la gestión del riesgo. ¿Y te parece que podríamos hacer como una revisión en esa, como en esa evaluación de diferentes proyectos? ¿Podría ser otro elemento que se incluye para tratar de entender de qué manera se vinculan las estrategias de coproducción con los sistemas que existen, ¿no? De pronto con los sistemas institucionales, eso podría ser interesante. Así es, así es. Aunque la realidad es que, por ejemplo, es la frustración de lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero en México, en Ciudad de México, en el 2019, se incorpora este plan de gestión de riesgo tan interesante, tan renovador y mucho más avanzado como en teoría de pronto del plan de gestión de riesgo que tiene la ciudad de Medellín. Sin embargo, el proyecto en Medellín ha tenido como de pronto más éxito de alguna manera en escala y en tiempo, en el sentido de empoderamiento de repente, ¿no? Pero por la situación en la que estábamos, porque la comunidad tenía el tema de riesgo como una prioridad, ¿no? La gestión integral del riesgo como una prioridad a nivel comunitario. Sin embargo, la institución como que acompañaba. En cambio, en México, en una institución tan innovadora que tiene estas ideas desde el 2019 tan ¿no? Diferentes y transgresoras de alguna manera, es más difícil establecer esa implementación, ¿no? Sí. Bueno, me parece que son recientes estas innovaciones y tal vez habría que darles un poco más de tiempo. Se atravesó la pandemia, es decir, una serie de imponderables que de pronto llegan a poner en riesgo esta visión, pues las innovaciones, en este caso de un marco legislativo, tal vez sea una cuestión de tiempo simplemente. Ok, entonces, ¿cómo seguimos? ¿Cómo les parece? Yo creo que yo lo que veo como siguiente paso lógico es aplicar creo que yo veo aquí dos marcos posibles, ¿no? Pero aplicar uno de ellos a responder a estas tres preguntas de una forma metódica. Entonces, el proceso tal como lo veo yo que se ha desarrollado hasta ahora es que partiendo de ese marco sobre la innovación, con los 5 componentes de la innovación,
eso ha servido para un poco ordenar y clasificar las ideas que surgieron de los participantes en la sesión de ayer, ¿no? Eso está en el Miro. Y después, reflexionando sobre eso, emergieron se identificaron temas que han ido emergiendo y se han identificado esas 3 preguntas así más, que tienen más meollo, ¿no? Pero creo que tenemos que como que cerrar el círculo y para responder esas preguntas un poco, en vez de, o sea, lo que se hizo con lo que aportó la gente ayer es un poquito respuestas así individuales y piecemeal, ¿no? Como a bocajarro. Entonces creo que hay que volver a hacer esto, pero de una forma más metódica. O sea, esto es como un primer paso, pero volver a ese marco y tomar cada uno de los 5 puntos y intentar qué nos dice cada uno de los casos que hemos visto, qué nos dice en relación a cada una de esas 5 dimensiones, pero para responder a la pregunta. Ajá. Y entonces, por ejemplo, yo aquí veo la cuestión que planteaba Milton de el marco legislativo, yo creo que está aquí incluido, de hecho, en 2 de las dimensiones, la Claro, dimensión de importancia. gobernanza y política y en la dimensión de encuadramiento y comunicación, porque los conceptos que plantea la legislación enmarcan una forma de pensar y tienen también a su vez una forma de pensar. Yo veo eso como una forma así lógica de seguir adelante. La alternativa que veo, que es posible, que es lo que estaba sugiriendo Raimundo, pero no sé seguro, es ese otro marco que viene de lo de la experiencia en Galápagos, por lo de la vinculación con la identificación de esto como un sistema complejo. Yo creo que son pasos, a lo mejor. A lo mejor podemos empezar por las avenidas de innovación y eso nos va a ayudar a identificar, porque el marco de Galápagos creo que es como que está más resumido casi, ¿no? Como que tiene menos información. A esta altura sería como un salto demasiado grande a poder rellenar ese marco sin tener esta información que necesitamos de cada proceso. Ok, yo lo que tendría cuidado es de no enredar demasiado, por decirlo así, y de tener un marco claro. ¿Cuál es el marco que vamos a usar? No sé, quizá haya valor en usar los 2 en pasos así como consecutivos, no lo sé, que es posible. Quizás eso refleje el hecho de que es un sistema complejo, pero yo iría paso a paso con eso para no perdernos. Por eso, pero yo creo, para ir metódicamente, yo creo que lo que estás diciendo tiene razón, tenés razón, lo podemos repensar el otro marco, o sea, podemos igual tener en cuenta, sobre todo cuando estamos, la idea del otro marco creo que es más, I don't know, Emilia, you can correct me, but I think the other framework is more useful when we're thinking about long-term, permanent solutions and systems that would support those solutions. That is the way that I feel is useful, but it does that in a complex system way, which looks at the interconnections. So the interconnections of resources and the interconnections of in a way, problems as well, or yeah. I don't think that we can jump into that stage without going through the kind of smaller steps of gathering the data of the different experiences, which is what happened in the paper. Before getting to that framework, we looked at what the fishermen were doing, what was happening with energy, what was happening with water. En el caso de Galápagos, este framework fue inspirado por una experiencia muy parecida que ha existido en el pasado en Galápagos, que fue el comanejo de la reserva marina. Entonces es por eso que nos inspiramos de esto. Pero sí, lo veo como ti, Sole. Como un paso siguiente casi, ¿no? Como yo creo que es un paso siguiente para tener en cuenta y sí, me parece, no sé, lo podemos pensar, pero me parece que de pronto necesitaríamos como más datos para poder definir que ese es el marco que queremos llevar adelante. Sí, sí. Sí, me gusta la idea de hacer como un framework o recomendaciones que nos parece interesantes basado en los casos de estudio que pueden ser interesantes para otros proyectos en el futuro, ¿no? Uh-huh. Para
para que el goal sea la transformación y no solo la resiliencia, como en el marco de Belling y como nos ha recomendado Xenia. Claro. De pronto podemos empezar por ahí, podemos repensar ambos marcos y ver, o sea, cómo lo vemos y de pronto podríamos incluir algunos elementos del marco de sistemas complejos en esta perspectiva y ver cómo lo vemos. Creo que seguimos por ahí, creo que, bueno, que ha sido súper útil tener este momento de reflexión, aunque no, es una pena que no pudimos incluir a la institución, pero por lo menos creo que tuvimos por lo menos a Carlos como comunidad, que creo que fue útil ayer, y creo que bueno, que entre la variedad de proyectos creo que hubo mucha experiencia que compartir, así que creo que ha sido súper útil, no sé cómo lo ven ustedes. La verdad aprendimos bastante y creo que una vez que tengamos el documento final, nos pudiera servir a partir de la experiencia que ya hemos generado. Pero también quiero comentar algo que aquí se dijo de la autonomía. Uno de los problemas, aquí hemos visto algunas acciones que no dan resultado porque son finitos. Se termina el financiamiento, la intervención del agente externo y ahí se queda. Ya no le dan continuidad. Entonces, aquí lo que se busca, creo que alguien decía, de que estas acciones sean duraderas, ¿no? A nosotros nos ha permitido un poco más de 20 años ir generando estas experiencias. Vimos que era necesario entrar en el marco de la gobernanza para poder tomar las decisiones, estar en el lugar donde se toman las decisiones, independientemente de las decisiones que tomamos como comunidad, llevarlas a un marco institucional en donde se puedan atender esas demandas. Una de las estrategias que hemos hecho es poner el tema en la agenda pública, porque de esa manera llamamos la atención, no solamente de las instituciones, sino de la propia comunidad. Y así hemos ido avanzando, promoviendo la organización de los comités ciudadanos, que así les llamamos, que son colectivos que se van conformando en los diferentes segmentos de la cuenca en los 9 municipios. De esa manera mantenemos una interacción entre todos y podemos ir haciendo propuestas más concretas. Pero también nosotros no nada más estamos entrando a ver el tema del alertamiento temprano, sino que hacemos un diagnóstico, tenemos un diagnóstico actualizado y documentado de la problemática de la cuenca. Sabemos cuáles son los problemas que hay, sabemos, es cierto, que son problemas muy complejos y que además, pues lo que siempre nos han dicho es que luego dicen no hay dinero para estos proyectos. Sin embargo, nosotros después de hacer el análisis, de hacer el diagnóstico, pues ya podemos ir viendo por dónde ir avanzando y eso nos ha permitido pues lograr algunos resultados. En el caso de la gestión de riesgos, pues hemos estado limpiando, desasolvando el río y eso nos ha permitido en los últimos 8 años ya no tener problemas de inundación, ¿no? Y hay que decirlo también, yo lo comentaba ayer, de que parte de la generación actual y de la generación pasada han generado experiencias en cuanto a la cultura de la prevención. Pero también estamos viendo que la nueva generación es necesario que se involucren, porque como en los últimos 8 años ya no se han visto inundaciones, contingencias fuertes, eso hace que a veces como que se vayan perdiendo algunos saberes y lo que nosotros estamos haciendo también es rescatar esos saberes comunitarios para transmitírselo a las nuevas generaciones de tal forma que se puedan aprovechar ahora con toda la tecnología disponible y los conocimientos que se están generando, como en este caso,
para que la gente pueda estar más activa, más participativa y estar, desarrollar acciones de prevención de desastres, ¿no? Entonces, en resumen, pues agradecerles esta gran oportunidad y vamos a estar a sus órdenes en lo que podamos seguir colaborando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, y realmente fue muy útil escuchar esa experiencia. Creo que, no sé, Milton, si tú te acuerdas, pero tiene bastante que ver con el proyecto de Puebla, ¿no? Con la cuenca de allí, Atoyac. El río Atoyac, sí. Claro, y que eso podría ser otro, porque tenemos ahí pendiente un trabajo en Puebla todavía hasta el año próximo, hasta marzo, y tenemos finalizada una parte, pero necesitamos continuar. Y bueno, ahí tenemos que planear un poco cómo vamos a continuar eso, así que sería una buena forma de pronto de continuar la conversación también con ese proyecto, porque es muy parecido, es a nivel de cuenca, la problemática se identificaron indicadores de riesgo a nivel de cuenca, y se identificaron diferentes comunidades que son las afectadas por inundaciones en diferentes momentos, pero lo que no hemos hecho es estas estrategias de mitigación, o sea, cómo podemos reducir el riesgo allí, así que podría ser algo que podríamos conversar, yo creo. Pues quiero aprovechar para pedirles, así como hicieron los estudios ahí en la cuenca del río Atoyac y del río, bueno, también el río Salado tiene un problema ahí en Oaxaca, porque está el río Atoyac en Puebla, y llega el río Atoyac en Oaxaca, tenemos también otras cuencas que tienen sobre todo problemas no solamente es problema de la gestión de riesgos, sino problema de saneamiento, que es igual la cuenca de los Perros. Entonces, ojalá y ustedes pudieran en una oportunidad de participar con nosotros. Ya el doctor Milton, ya platicamos que vamos a estar en unas reuniones de trabajo aquí en la región. Ya hicimos el compromiso de que en breve, creo que en este mes de abril, ya empezar a hacer esos trabajos. Ojalá pues pudiéramos incorporarnos, así como en Puebla, también en Oaxaca. Muchas gracias. Okay. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y creo que tenemos la agenda lista y creo que tenemos el trabajo sobre la mesa de lo que sigue, así que bueno, continuamos. Muy bien, bueno, gracias a todos y todas y estamos en contacto. Hasta luego.